Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse. Vamos a tener hoy un debate. Vamos a charlar con los representantes de las juventudes políticas de la provincia, de la ciudad. Van a estar acá representantes de la Unión Cívica Radical, del socialismo, del peronismo y del PRO, para hablar del voto joven, en principio, este tema que se instaló hace algunas semanas, y también de cuestiones que tienen que ver con lo inmediato, ¿no? Con el tema del cacerolazo, cómo ve la juventud, cómo ven las juventudes políticas, lo que está pasando en la Argentina, y esta agenda temática demuestra los sobresaltos que tiene la agenda política en la Argentina, porque se ha instalado desde el jueves la cuestión del cacerolazo. Para mí, a esta altura de los acontecimientos, hay como una sobreinterpretación de lo que sucedió. Es decir, la política debería trabajar sobre el episodio, sobre el hecho concreto, sobre lo que ocurrió, y dejar de discutir un poco si fue espontánea, si no fue espontánea, si allí estaban los bien vestidos, los mal vestidos, si hubo un aprovechamiento político o fue acicateada desde determinadas esferas de la política. Lo concreto, me parece, más allá de estas interpretaciones, es que por primera vez, desde hace muchísimo tiempo, años, creería, la agenda no fue marcada en este punto por el gobierno. Y alguien dirá, está siendo injusto, porque tampoco fue marcada por la oposición. Y es cierto, la agenda la marcó la gente, una parte de la sociedad, lo que se pueda, la interpretación, la adjetivación que cada uno pueda hacer al respecto. Pero es un hecho político, me parece que es un dato político muy fuerte, que esta marcha, que este cacerolazo haya sobrepasado a las estructuras no solamente del gobierno, que no esperaban esta respuesta, sino también de la oposición. ¿Qué hará la oposición de ahora en más con esto? Porque evidentemente y claramente se trataron de marchas opositoras. Algunos dicen, esto demuestra que Cristina va perdiendo masa crítica respecto al 54% que la votó. Permítanme a mí discrepar en este punto. Yo creo que es la gente que se movilizó, el sector de la sociedad o los sectores de la sociedad que se movilizaron, forman parte de quienes no votaron a Cristina, pero que se encontraron durante todo este tiempo subrepresentados políticamente. Es decir, aquella estrategia de la oposición de ir con un abanico, con un menú amplísimo de candidatos presidenciales, terminó en una diferencia asombrosa. Es decir, el tema no es que Cristina haya sacado el 54%, es que el segundo, Hermes Wiener, sacó el 17%. Fíjense la histórica diferencia. Eso creó la sensación de que no había oposición, de que no hay oposición. Y la gente dijo, estamos acá críticos con el gobierno, pero también estamos críticos con la oposición o con los opositores. Vamos a charlar tras el corte con el concejal Roberto Zuckerman, porque queremos hablar de la ciudad, queremos hablar también del peronismo rosarino
y de meses que se vienen cargados de negociaciones y potenciales acuerdos de cara al futuro electoral. Ya volvemos. Concejal Zuckerman, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Es casi lo lógico que le pregunte de su opinión sobre lo que pasó el jueves, porque Rosario fue uno de los epicentros de las protestas. Como dirigente kirchnerista, filo kirchnerista, no sé cómo se autodenomina, ¿cuál es la opinión? Primero, yo aclaro, soy el presidente del bloque del Frente para la Victoria Sí, del Consejo y he sido funcionario nacional siendo delegado de ANSES, así que yo formo parte de los que defienden al gobierno nacional. Le cabe el nombre de kirchnerista. Absolutamente, uno no reniega de eso. Lo que creo que también cada uno tiene miradas distintas de acuerdo a los lugares que cada uno ocupa en cada lugar. Entonces yo a lo mejor lo que tengo que decir en el caso particular de Rosario es que el reclamo no fue un reclamo exclusivo al gobierno nacional, ni mucho menos, sino que tuvo un gran condimento local y claramente el tema de la seguridad era un tema que era principal en el reclamo del jueves en el monumento. Por eso creo que cada uno debe hacerse cargo de lo que le toca, hacer la lectura clara de lo que pasó en cada lugar y escuchar. Me parece que al contrario, es una obligación nuestra, por ser representantes de los ciudadanos, de escuchar a todos. Lo que creo es que sería provechoso, sería útil poder canalizar eso de otra manera. Es decir, me parece que está bien, es una manifestación, pero que lo ideal es que cada uno pueda abrir las puertas o de acuerdo a la institución que cada uno pertenece, o como funcionario acercarse a los vecinos. Es decir, nosotros como concejales, digo esto de todos los bloques, nos van a encontrar no solo en el Consejo, con los despachos de puertas abiertas, en las comisiones en el Consejo o en los barrios, poniendo la cara hasta por temas que obviamente nos exceden, porque lo cierto es que uno como concejal, al estar tan cerca de los vecinos, nos involucramos en temas que no son eminentemente municipales, y pasó con la energía, pasa con el agua, con la seguridad o con cualquier tema que afecte a los rosarinos. Entonces uno va a un barrio y el vecino, la verdad, no le importa demasiado uno de qué partido es, qué función tiene, a uno lo conocen y quiere que le resuelvan el problema. Y uno trata de explicar que hay cuestiones que nos exceden mucho, porque el tema de la seguridad tiene su anclaje local, nosotros lo estamos trabajando mucho, muchos concejales lo estamos trabajando, pero que claramente, digamos, tiene una preeminencia en obligación del gobierno provincial. Hasta tal punto es así que una intimidad de las redacciones, de la redacción del diario donde trabajo, es que ese jueves la marcha estaba convocada por la cuestión de la seguridad, ¿no? Después, obviamente, a tenor de lo que sucedió en Buenos Aires, la gente salió por múltiples motivos, pero también estuvo la seguridad, creo yo, como una de las cuestiones que la gente demanda. Ahora bien, fue el tema, como decía, de la campaña, ¿no? El ítem principal de todos los candidatos era la seguridad. Pasó el tiempo, sigue siendo la seguridad, y ahí empieza la discusión de si es una atribución de la municipalidad, si no es una atribución de la municipalidad, lo que hace el gobierno provincial, lo que no hace el gobierno provincial. Hoy Bonfatti saliendo a decir que, bueno, a veces se trata de delitos que tienen una raíz económica y que debería tomar intervención algún organismo nacional, creo que mencionó el tema de la FIP. ¿Cuál es la opinión? Bueno, está claro que, como decíamos, la competencia primaria es provincial y en algún punto también en determinados delitos es nacional. Pero fíjate vos que la intendenta, de pasar a decir, bueno, nosotros no tenemos competencia en este tema, empieza a involucrarse por una demanda social, empieza a decir que, bueno, que sería bueno tener policía municipal, pero que no se puede tener policía municipal por no tener autonomía. Nosotros salimos a contestar. Lo dijo acá, bueno, no hace falta tener autonomía para tener policía municipal.
Hoy estuvimos reunidos con Marcelo Saín, diputado de la provincia de Buenos Aires, que está trabajando un proyecto de policía municipal en la provincia de Buenos Aires que no tiene autonomía municipal. También FEIN está pidiendo gendarmería, se va a reunir con Garrea aparentemente para pedir gendarmería. Es decir, no queda otra que la intendenta se involucre en cuestiones de seguridad, además porque el municipio tiene bastante para hacer. Por ejemplo, cámaras de seguridad, que es una herramienta nada más, no es que decimos que va a curar todos los males, es una herramienta. Bueno, hay que avanzar en un marco legislativo, nosotros presentamos proyectos, se puede hacer mucho con las cámaras, no es solamente una cuestión de gran hermano, de mirar por mirar, hay mucho para hacer al control de las fuerzas, porque se produce un delito en un determinado lugar donde yo tengo cámaras y yo puedo observar, yo civil, digamos, los funcionarios políticos pueden controlar qué hacen las fuerzas de seguridad en un determinado lugar. Hay muchas cosas para hacer con las cámaras. O nosotros también presentamos un proyecto, Rosario Alerta 2.0, que tiene que ver justamente con hacer un sistema integral de seguridad de emergencias, como pasa en otros lugares. Por ejemplo, pueden ver en Río de Janeiro, la intendente el otro día se reunió para hacer un convenio con una multinacional en informática, porque, bueno, quieren seguir ese modelo. Bueno, en Tigre parece que anduvo muy bien. Bueno, en Tigre Massa ha avanzado bastante armando de alguna manera como una guardia urbana municipal, pero con infraestructura, con tecnología. Hay mucho para hacer, de botones antipánico, de alarmas comunitarias, más allá de, obviamente, apertura de calles, de todo lo que tiene que ver con recorrido de colectivos y obviamente una cuestión de contención social, que es también sumamente importante. Quiero decir, me parece que la intendenta tiene que involucrarse todo lo posible. Pero una reflexión final sobre este tema, Mauricio. Yo creo que no hay nadie que pueda ayudar a alguien que no se deja ayudar. Y lo que nosotros vemos es que tanto la municipalidad como la provincia en este tema no se dejan ayudar y no aceptan sugerencias, y la verdad es que es un tema donde nadie especula políticamente, nadie chicanea, nadie hace demagogia, porque la verdad es que sería tan fácil hacer eso, pero sería una responsabilidad enorme de nosotros. Entonces, me parece que nada va a cambiar si no se logran grandes consensos con relación a este tema y no se escuchan a todas las voces y no se escucha sobre todo lo que quiere, digamos, los buenos reclamos de la sociedad. Está claro que cuando uno habla de estos temas aparecen muchas veces voces muy fundamentalistas que tampoco benefician a la situación. Digo, pero hay que hacer un corte y demostrar que acá hay un cambio. No se trata de cuestiones aisladas, ni de más patrulleros o más comisarías o más policías. Se trata de una cuestión más integral. ¿Cuál es su interpretación de que este fenómeno de la inseguridad presente características nuevas, muy peligrosas? Estamos viendo balaceras todos los días, ejecuciones. ¿Qué está pasando en Rosario? Bueno, me parece que son mensajes muy fuertes, ¿no? Esto de acribillar a personas, concesionarias, autos de alta gama. Lo cierto es que parecen mensajes que, bueno, uno no sabe si vienen de la misma fuerza, si vienen de otras organizaciones delictivas. Lo cierto es que hay que tomar urgente, digamos, cartas en el asunto. Las medidas que sean necesarias, es decir, si hay que remover cúpulas policiales habrá que hacerlo, si hay que judicializar o denunciar hay que hacerlo. Por eso yo hablo de este sustento de un consenso político. Porque a lo mejor el gobierno no puede solo. Ahora, ¿por qué no llamar a las fuerzas políticas y decir, bueno, a ver... De hecho, el gobierno tiene una situación muy complicada con las cámaras en contra, o sea, no en contra, con la composición legislativa actual. Y la va a seguir teniendo hasta el 2015. Y la va a seguir teniendo, pero bueno, a ver, me parece que quedó demostrado, más allá de lo que haya pasado en la legislatura provincial, no se han dado muestras de ingobernabilidad. Digo, me parece que se aprobó una reforma tributaria, se está haciendo hincapié en que, digamos, la legislatura entiende en términos generales que el gobierno de Wiener fue un gobierno que no administró como correspondía. Y en el tema seguridad hay que decir algo parecido. Digo, la semana pasada Bonfat y FEIN estaban reanunciando que se iban a reformular unas comisarías que lo habían hecho en el 2010. Digo, los titulares de los diarios no nos dejan mentir. Entonces, creo que
hay que hacerse cargo de ese problema y reconocer que durante los primeros 4 años de Wiener el tema seguridad no se le prestó atención, no hubo gente capacitada, y lo cierto es que uno le decía lo mejor a Lamberto, pero tampoco uno cree que el Ministerio de Seguridad, digamos, solamente por el hecho de ser ministerio, tiene la capacidad necesaria de hacerse cargo del problema. Me parece que hay que seguir profundizando la cuestión. Usted no va a ser candidato, le van a quedar en 2013 2 años más de concejal. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el kirchnerismo en Rosario? ¿Cuál va a ser la estrategia electoral en una ciudad que viene siendo muy difícil para el peronismo? Pero no de ahora, viene siendo muy difícil desde el 83. Sí, así es. Yo creo que lo primero que hay que hacer es un debate interno y ver, digamos, qué es el kirchnerismo o quiénes representan al kirchnerismo, qué pasa con el peronismo y el kirchnerismo, porque hoy en día la departamental en Rosario, más allá de la figura de Eduardo Tonioli, que es el secretario general, está de alguna manera compuesto por sectores que son, digamos, adhieren al gobierno nacional. Lo mismo pasa a nivel provincial. Pero bueno, hay sectores que seguramente no forman parte de eso, y me parece que primero hace falta un debate interno. Yo aspiro a que se dé, digamos, ese debate interno para saber, en realidad, cuál es la postura que tenemos que llevar adelante. Nosotros, de alguna manera, en el Consejo Municipal, más allá de los ultra, no ultra, o quién está más a favor o en contra del gobierno nacional, lo cierto es que trabajamos bastante en conjunto y no votamos muy distinto, más allá, insisto, de las miradas que podemos tener. A mí me parece que siempre es bueno un debate interno, más allá de si se da dentro del partido o no, digamos, más formal o menos formal, pero creo, como bien creo que de alguna manera estabas dando a entender vos, el desafío mayor es el 2015 en Rosario, sin duda, ¿no? Gracias por haber venido, Roberto. No, por favor, a ustedes. Estuvimos con el concejal Roberto Zuckerman. Se viene el debate de las juventudes políticas. Lo prometido entonces, están con nosotros los representantes de las juventudes políticas de la ciudad, de la provincia. Vamos a presentarlos. Juan Cruz Cándido, de la Unión Cívica Radical, bienvenido. Bienvenido, gracias. Está con nosotros Enrique Esteves Boero, del socialismo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Juan González, del peronismo. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien acá. Y Francisco Rell, del PRO. Hola. Muy bien. La primera pregunta, obvia, si están a favor o en contra. Creo que todos se han manifestado a favor del voto joven. Me interesaría escuchar los por qué, los fundamentos de la Unión Cívica Radical, y también cuál es la crítica a esta iniciativa impulsada por el gobierno. ¿Pueden interactuar entre ustedes, objetarse? Bueno, nosotros estamos conceptualmente a favor, no podemos no estar lo demás. Tenemos una tradición política de propugnar la ampliación de los derechos políticos. Esto viene desde el nacimiento propio del radicalismo como organización política en la Argentina. Por eso estamos, además, inclusive en la campaña electoral del 89, el presidencial del radicalismo ya propugnaba el voto de los mayores de 16 años. Lo que sí creemos es que esto tiene que tener carácter obligatorio. Hemos tenido varias discusiones, nosotros convocamos a un plenario provincial para tomar una postura al respecto, y creemos en la obligatoriedad del voto porque es uno de los reaseguros que se necesitan para garantizarle a los jóvenes que no van a ser presos de las presiones del poder. Y no solamente lo decimos nosotros, también lo dice, por ejemplo, el diputado Tonioli en el proyecto de ley sobre centros de estudiantes, cuando para garantizar que no haya presiones o que los jóvenes no sean pasibles de las presiones de las direcciones de las escuelas, determinan la obligatoriedad del voto. Nosotros aquí creemos que ocurre lo mismo y que es indispensable que esto se sancione, pero que se sancione con el carácter obligatorio del voto, no solamente para cumplir con la Constitución, sino para garantizar esto que decíamos. Es una postura que obviamente es unánime en la juventud del partido, que lo estamos discutiendo con los mayores del partido, con nuestros legisladores, que tienen algunas opiniones diferentes, pero creemos que vamos a lograr que el radicalismo en su conjunto acompañe, o por lo menos vote a favor del voto a los 16 años, siempre y cuando sea obligatorio, y además siempre y cuando se garantice que
esto no va a estar presidido de una utilización del Estado con fines partidistas, de esta confusión que hay entre Estado y partido, en el cual parece que algunos tienen carta blanca para ir a las escuelas a hacer política partidaria, y eso es una de las complicaciones que vemos a la hora de la aplicación de la ley electoral. Y dentro de las críticas, obviamente, se está cumpliendo con uno de los derechos de los jóvenes, que es el derecho político, pero hay derechos civiles y derechos sociales que no se están cumpliendo, que el Estado Nacional no hace mucho por garantizar. Hace 6 años que la Convención Iberoamericana de Derechos de Jóvenes no está siendo aprobada por el Estado Nacional, y además de eso estamos en un país en el cual el 25% de los jóvenes, por ejemplo en la provincia de Santa Fe, de los jóvenes entre 16 y 17 años no estudian ni trabajan. En el país el promedio es mucho más alto. Estamos en un país en el cual cerca de 1 millón de jóvenes no estudian ni trabajan. Todas esas complicaciones hacen que nos parezca, primero, rara el apuro, y el apuro por meter en la misma bolsa a jóvenes y a inmigrantes, como si de verdad pareciera que lo que se busca es armar una votadora y ampliar la cantidad, la masa electoral. Y por otro lado nos parece sí que es hora de que, ya que se abre la caja de Pandora del debate sobre las cuestiones juveniles, pongamos en la mesa todas estas otras cosas que hacen en la vida de los jóvenes. Enrique, sobre lo que dijo Cándido, ¿qué agregarías? ¿Qué modificarías? No, en términos generales creo que compartimos. Sí, nos parece importante dar un debate un poco más amplio respecto a la situación de los jóvenes en nuestro país. Vemos con preocupación también el oportunismo o el momento y la coyuntura política en la que se debate el tema, ¿no? En medio de un debate sobre una reforma constitucional con fines de una reelección indefinida. Digo, el debate de los jóvenes y la participación de los jóvenes dentro de los temas públicos no se cierra únicamente con una ley que apruebe la participación a partir de los 16 años para poder votar, digamos, ¿no? Creemos que hay un sinfín de temas, como decía Juan Cruz, de la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, de la deserción escolar, de que los jóvenes son los primeros en caer del empleo cuando entramos en una situación de crisis económica. Entonces creemos que hay que ampliar el debate respecto de los derechos de los jóvenes. También creemos que es importante debatir otro punto de vista que tiene que ver con el Código Nacional Electoral, porque si nosotros queremos que los jóvenes se acerquen a participar y puedan desarrollar plenamente su derecho como ciudadanos, es importante también dar señales claras de la política. Es decir, por ejemplo, la implementación de una boleta única a nivel nacional sería sin dudas un gran avance. Como también así el debate de una ley nacional de juventud, la modificación de la ley de partidos políticos para que puedan afiliarse y elegir y ser elegidos a partir de los 16 años, el tema de un cupo joven dentro de las listas para ser elegidos en los distintos cargos. Creo que eso sin duda ampliaría un poco más el debate y sería mucho más rico. Amén de que también es importante generar las instancias necesarias para que se pueda escuchar a los jóvenes y a sus organizaciones. En este sentido, un senador nuestro del Frente Amplio Progresista, del Partido Socialista, ha presentado la iniciativa en el Senado de la Nación, el senador Giustiniani, a los fines de generar audiencias públicas para que los jóvenes y sus organizaciones puedan ser escuchadas. Como representante del oficialismo, el único acá en la mesa, Juan, de las cosas que han dicho utilización política, bueno, van por el voto obligatorio desde el radicalismo, desde también el socialismo, creo que también el PRO. ¿Cuál es la opinión? Sí, yo creo que en principio generacionalmente compartimos la necesidad de seguir ampliando la base de sustentación de la democracia. Creo que este proyecto profundiza esa idea que viene elaborándose desde siempre, desde la recuperación de la democracia en el 83 y profundizándose en los últimos 10 años, de que es necesario que cada vez más gente participe, es necesario empezar a regular mucho más lo que son los sistemas electorales, y eso lo compartimos. En la discusión después, y esto es lo que me parece importante recalcar, sobre la obligatoriedad o la no obligatoriedad, me parece que son discusiones que tienen que dar en el Parlamento, y nosotros tenemos una posición tomada como Juventud Peronista de que se genere un derecho para los jóvenes de menos de 18 años, porque siguen siendo menores de edad, pero en este sentido van a tener el derecho de poder elegir y elegir a quienes los representen. Sin embargo, me parece que muchas veces se aprovecha el momento político para elaborar críticas que no tienen que ver con una cuestión de lo que se está discutiendo en este momento. No está presente, o no he visto ningún proyecto que realmente, un proyecto de ley
que quiera reformar la Constitución para buscar la reelección. Me parece que son discusiones que van por otro lado. Sin embargo, sí es importante que tengamos en cuestión que cada avance que se logre para la juventud es un avance que hay que garantizar, que hay que apoyar. Por eso saludo que las diferentes expresiones políticas de juventud apoyen este proyecto, que estén dando el debate, y también saludo que esa iniciativa sea llevado a muchos de sus dirigentes, a mayores, adultos, ya que muchos de ellos han expresado incluso su posición contraria a este proyecto, y bueno, a nosotros nos parece que oxigena, es saludable para la democracia que los pibes participen. Me parece que hay que seguir garantizando muchísimas cuestiones. La ley de juventudes me parece que es un debate que hay que darlo, me parece que hay que generar masa crítica y masa de discusión para poder seguir transformando la Argentina, y creo que eso es un dato que no es menor. No creo que sea el tema fundamental de la juventud es el votar o no votar, el elegir o no elegir, pero sí me parece que cada vez que esté del lado del impulso político, generar mayor cantidad de derechos para los jóvenes, nos va a encontrar de ese lado. Me parece que es mucho más llamativo, mucho más importante seguir profundizando en el sentido de la aumentación del aumento en la asignación universal. Muchísimos pibes, como lo decían, todavía no ha llegado el avance y la profundización de la democracia y no ha llegado la justicia social a ellos, pero cobran la asignación universal por no tener empleo en blanco. Vieron en la última semana esa noticia y la reciben de buena manera. Entonces me parece que como juventudes nos debemos esos debates. ¿Cuáles son las verdaderas cosas por las que hay que seguir luchando? ¿Cuáles son las cosas en las que hay que apoyar? Pero mientras tanto me parece que hay que seguir garantizando más derechos para mayor cantidad de pibes. ¿La opinión del PRO cuál es? ¿A favor? Nosotros, a ver, orgánicamente no hemos tomado una decisión como Juventud del PRO, pero en líneas generales y sobre todo mi posición particular es apoyar la ley del voto a los 16 años, pero creemos, obviamente, como coincidimos tanto con los compañeros del radicalismo, con el socialismo, en avanzar sobre la obligatoriedad del voto, ¿no? para hacer y conseguir la ampliación de la brecha electoral en la Argentina, y también para evitar que los jóvenes sean utilizados y sean manipulados con meros fines electorales. Ahora, creo que el debate que en serio hay que dar en la Argentina es cuál es el rol que le queremos dar a los jóvenes, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente necesitan estos jóvenes? Entonces, lo que hay que dar es un debate amplio sobre cuál es la calidad educativa, cómo acceden estos jóvenes a la educación y al nivel que tiene la educación en la Argentina. Cuál es el nivel y la calidad de empleo y cómo pueden acceder estos jóvenes a su primer empleo, ¿no? Hay jóvenes que hay, como ya lo dijo Juan Cruz, en la Argentina hay cerca de 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Muchísimos más son los matrimonios jóvenes que no pueden acceder a su primer vivienda. Entonces, lo que tenemos que hacer es discutir realmente cuáles son las problemáticas que hoy ocupan y preocupan a los jóvenes en la Argentina, que creo que no es el tema del voto, del votar o del no votar. Hay que ver qué pasa con la Argentina, que en los últimos años ha aumentado el índice de deserción en las escuelas secundarias, y que en los exámenes internacionales hemos disminuido los niveles de comprensión de texto. Entonces, tenemos que aumentar la calidad educativa, tenemos que hacer que estos jóvenes ingresen al colegio secundario, que se cumpla la ley de la obligatoriedad del colegio secundario, que estos jóvenes puedan ingresar y terminar el colegio secundario y luego puedan ingresar a la universidad para tener mejores empleos, mejor calidad de empleo. Y también hay que ver cuál es una política también, porque uno de los principales problemas y una de las cuestiones que tenían los jóvenes era sobre todo los colegios técnicos, que vemos que año tras año, cuando se van aumentando los años, la calidad de los colegios técnicos se va disminuyendo, y esto también hace que cuando los jóvenes terminan estos estudios tengan empleos de menor calidad. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es aumentar y mejorar la calidad educativa para que estos jóvenes estén más formados, para que estos jóvenes estén más involucrados, ¿sí? No simplemente ver cómo utilizar los jóvenes, ¿no?, de una manera electoral, e ir ampliando primero, ¿no?, las cuestiones de base de sustento que harían que estos jóvenes puedan elegir con mayor libertad, que puedan transitar su vida en la sociedad de una mejor forma, y no simplemente verlos en el momento en el cual nos toca decirles que nos voten y pedirles el voto, sino que antes de pedirles el voto, creo que tenemos que darle a los jóvenes una mejor calidad de vida, un mejor nivel educativo y mejor calidad en el empleo y acceso a la vivienda, y muchísimos temas que son los que preocupan, darle seguridad a los jóvenes cuando transitan en su vida en la sociedad. Después del corte vamos a hablar de otras cuestiones que tienen que ver con la agenda política. Estamos con los representantes de las juventudes políticas en profundidad.
La aparición de la idea del voto desde los 16 es contemporánea, en paralelo con todas estas denuncias que se han hecho desde que la cámpora se mete en las escuelas, de utilización política. Digamos, ¿cuánto hay de mito y cuánto hay de verdad? ¿Y cómo se ubican ustedes como militantes políticos con lo que está haciendo la cámpora? Que digo, a mí me parece que es parecido a lo que pasó con los sushi en algún otro momento, con lo que pasó con alguna otra cuestión en el menemismo. Pero ¿cuál es la mirada de ustedes? Mira, primero te voy a corregir en algo, los suyos nunca hicieron militancia política, entonces hay que sacarlos del tema, pero yo creo que el gran problema no es la cámpora. Lo que expresan algunas acciones de la cámpora que son cuestionables y que son cuestionadas es en realidad la grave confusión que hay entre Estado y partido. Está bien que los jóvenes se involucren en política, hagan política y vayan a las instituciones como por ejemplo a las escuelas, a llevar desde un mensaje político hasta hacer algún trabajo comunitario en las escuelas, como puede ser ir a pintar una escuela, etcétera. Y ni hablar de ir a llevar el debate democrático a las escuelas. Ahora, el problema es cuando eso se hace primero confundiendo el Estado con el partido, con recursos que son del Estado. ¿Eso se hace? ¿Eso pasó en Santa Fe? Eso nosotros tenemos denuncias, hay en un diario en el 1 de Reconquista, hay una denuncia de una escuela de Reconquista donde se estaban entregando materiales escolares del Ministerio de Educación de la Nación con remeras de la cámpora. Pero más allá de eso, que quizás pueda ser la anécdota, lo preocupante es cuando se justifica eso porque se cree que el Estado es el partido. Entonces es la obligación del Estado sostener a la organización política que le da sustento al partido, y no es así. Entonces, además también es cierto que no existen iguales condiciones para todos. Porque obviamente que si a un director de una escuela vienen y le dicen que le van a traer material del Ministerio de Educación y después se encuentra con los de la cámpora, obviamente que los va a dejar entrar porque es material del Ministerio de Educación. Pero entonces no estamos en la misma igualdad de condiciones los que no somos y no manejamos el Estado, aunque no lo queremos hacer porque no confundimos Estado con partido. Juaro, ¿cuál es la opinión frente a esto? Es buena la posición que toma Cacu, digamos, ¿no? Primero lo critique y después pide igualdad de condiciones. O sea, lo que no me queda claro. Lo que no vamos a hacer, lo que no me queda claro si ellos también quisieran participar con Juntos Radicales. Perdóname porque si querés, malentendido. Digo, cuando terminé la frase dije aunque nosotros no lo queremos hacer porque no confundimos Estado con partido. A mí me parece que estas cuestiones muchas veces se esconde detrás de muchos de estos argumentos un menosprecio a la capacidad y la intelectualidad y a la capacidad cognitiva de los pibes. Si realmente en pleno siglo XXI creemos que porque un pibe de la cámpora, lo cual podemos decir, esto lo discutíamos recién en el corte, yo no creo que sea el mecanismo el de ir a una escuela con una política nacional, con una remera política, en este caso no es partidaria, pero sí política, no creo que sea la mejor vía, pero sin embargo pensar que por eso va a haber una transformación en la capacidad cognitiva del pibe, va a empezar a apoyar el kirchnerismo porque haya un pibe con la remera de la cámpora, me parece que es primero menospreciar a los pibes, pensar que por ver una remera y tener alguna prebenda, o como la consideraba recién Cacu, alguna confusión de partido y Estado, ese pibe va a empezar a militar en el kirchnerismo. Me parece que lo que no están leyendo de algunos partidos políticos es que muchos pibes se sienten interpelados en las políticas del kirchnerismo, en la forma de actuar del kirchnerismo y en las grandes transformaciones que tuvo la Argentina en el 2003. Digo, como error histórico, lo que me parece que leen es que todo eso es provocado por una confusión entre Estado y partido, y lo que no están viendo es que los pibes tienen capacidad de ver un poquito más allá y entender que la Argentina en los últimos 10 años es distinta. ¿Es distinta la Argentina en cuanto a la cuestión de la militancia en estos últimos años? Yo creo que el kirchnerismo ha actuado positivamente en ese sentido, pero creo que militancia hubo siempre. No sé cuál es la opinión. Militancia en la Argentina ha habido siempre, y a ver, que en los últimos años, digo, lo hemos discutido también aquí, la militancia se da por distintos motivos. Pero ahora, y yo digo, tomando el punto que decía Juan recién, que el gran punto de defensa que tiene el kirchnerismo al intentar adoctrinar a los jóvenes no es que el joven sea o no sea manipulable, porque yo también creo y confío y también sé que los jóvenes de 16 años, los jóvenes del colegio secundario, no van a ser adoctrinados porque simplemente el kirchnerismo vaya con una remerita de la cámpora a hacer política en las escuelas. Lo que sí estamos cuestionando nosotros es la intención de adoctrinar a esos jóvenes. Porque no podemos decir que simplemente porque esos jóvenes no van a ser, y el mensaje no va a ser penetrado en los jóvenes, en estos jóvenes secundarios, el mensaje esté bien hacerlo.
Digo, no porque algo no vaya a tener resultado, ¿sí? Si es una mala política, va a hacer que yo la pueda hacer igual. Entonces, lo que nosotros estamos denunciando y lo que nosotros nos ha tocado desde en la ciudad de Buenos Aires hacerlo y ponerle un freno a esta actitud, que aparte hay que recordarlo que hacer política con fondos estatales, ¿sí? Es un delito en la Argentina y no se puede hacerlo, y ¿qué es lo que está haciendo la Cámpora? La Cámpora está ingresando a los colegios secundarios con fondos estatales y con un programa del Ministerio de Educación de la Nación. Francisco, Esto es el punto que hay que destacar. Francisco, vos lo que decís es, menospreciando otra vez, digamos, volvemos a caer a la misma a los jóvenes, que los jóvenes militan, me parece que en serio, los pibes se sienten apasionados y militan en el kirchnerismo, no porque haya una política que entra en la escuela, sino que también porque también Enrique. ¿Por qué en las escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires los jóvenes se volcaron masivamente a una participación que no es exclusivamente el kirchnerismo? Digo una sola cosa, y es porque el macrismo, el PRO, ha decidido desinvertir en las escuelas y eso genera que el pibe que va a una escuela pública diga, no quiero esto, quiero otra cosa, digamos. Entonces me parece que ahí hay una lectura por lo menos distinta de eso. Yo creo que es importante, no hay problema. Yo creo que es importante que se debata dentro de las escuelas secundarias, incluso también de la escuela primaria, no hay ningún problema y nos parece que es importante incentivar a los jóvenes desde muy temprana edad en educación cívica, en debate político, en el debate de lo público, nos parece interesante. Sí comparto, y no para ofenderte, digo en términos generales que no hay que confundir, y esto en Argentina ha sucedido muchísimas veces, partido con Estado. Yo creo que nosotros como generación, incluso que hemos nacido en democracia, todos los que estamos acá, debemos cuidar eso porque creemos que es un patrimonio, digo, que va para adelante y que sin dudas va a generar una mayor calidad democrática. Ahora, después si que nosotros queremos incentivar a los jóvenes para que participen en política, de lo público, hay dos ejemplos que yo quiero dar, Mauricio, que me parece que son desde el Estado y hechos desde políticas públicas de juventud en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, que me parece que son válidos para debatir al menos. Uno es el presupuesto participativo general de la ciudad de Rosario, donde se vota a partir de los 16 años. También un presupuesto participativo joven, donde se vota a partir de los 13 años. ¿Sí? Creo que eso sin duda son herramientas y elementos que los jóvenes a temprana edad van teniendo como herramientas para poder tener una opinión y participar. Y otra cosa que me parece muy interesante también es el proceso en el que se da ese presupuesto participativo, porque no es únicamente que los jóvenes van a votar, sino que los jóvenes también son los que preparan y proponen esos proyectos que después serán sometidos a votación. Otro ejemplo muy interesante de participación desde el Estado, ¿no? que se plantea del Estado, es el plan estratégico para los jóvenes que se hizo en la provincia de Santa Fe, donde hicieron una asamblea de jóvenes en las 5 regiones de la provincia. Yo creo que la participación de los jóvenes, Mauricio, es una responsabilidad de la sociedad entera, del periodismo, de la política y fundamentalmente, lógicamente, del Estado. Les quiero pedir opinión sobre el tema de los cacerolazos. ¿Por qué? Porque se vio mucha gente joven, muchísima gente joven acá en Rosario. A ver, ¿qué pasa? ¿Le está costando a los partidos políticos captar voluntades, acercar a esos pibes a una militancia partidaria? En este sentido creo que, y lo vimos claramente, la expresión de la sociedad, de un sector importante de la sociedad el jueves pasado en la manifestación, donde realmente y claramente, principalmente eran jóvenes. La verdad que a mí me sorprendió la cantidad de jóvenes que había en la manifestación del jueves. Y esto es claro que los jóvenes están yendo y están pidiendo soluciones que, la verdad también hay que decirlo, en los más de 8 años que lleva el gobierno kirchnerista no hemos visto políticas claras y contundentes para el sector de los jóvenes. Digo, hay un programa nacional que apunta al empleo y que es solamente para los jóvenes mayores de 18 años. Pero a ver, yo creo que en esto, a ver, el kirchnerismo ha sabido capitalizar masa crítica desde la juventud. Yo creo que ahí la oposición es donde no está logrando. Yo creo, si bien, a ver, el mensaje del jueves claramente fue un mensaje tanto como para el gobierno nacional, como para los que hacemos oposición o oficialismo en alguno de los sectores en la Argentina. Fue un claro mensaje pidiéndonos a nosotros una respuesta, a los que hoy hacemos oposición, una respuesta, y obviamente profunda, clara y determinada en el hoy, ¿no? Que nos pide la oposición una propuesta y que le pide al gobierno nacional una respuesta. Sí,
Comparto dos cosas muy rápidas. Digo, a veces uno piensa en políticas de juventud y parece que hay que anexarle al final del nombre del que tenga la política pública la palabra joven. Y la verdad que hay que pensar a los jóvenes no como un compartimento estanco que hasta tal edad sos joven o a partir de tal edad sos joven. Primera cuestión, digo, dejemos de lado el trabajo en menor edad, que me parece que está penado por el Código Penal, pero dejémoslo de lado. Digo, me parece que a partir de los 18 años hay muchísimas políticas que el kirchnerismo ha implementado en los últimos 10 años que han interpelado a ese sector joven. Es cierto, el jueves había una gran cantidad de jóvenes manifestando, las anteriores y las posteriores manifestaciones de jóvenes son precisamente bancando el proyecto político que hoy conduce Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que ahí hay que empezar a entender. Digo, el plan Procrear ha tenido un porcentaje altísimo de personas jóvenes inscriptas. El más y mejor empleo joven ha sido en muchas provincias, no en la provincia de Santa Fe, por alguna decisión política de los gobernantes de esta provincia, pero ha tenido en muchas provincias transformaciones muy, muy interesantes para entender cómo también se puede interpelar a los jóvenes de políticas generales, de políticas genéricas, no solamente pensar en una política que diga la palabra joven y eso va a ser lo único que uno interpele. No, me parece que de la política debemos hacer un análisis profundo y con mucha tranquilidad y prudencia de lo que pasó el jueves, ¿no? Yo creo que sin duda esto demuestra un desencuentro al menos de gran parte de la sociedad que se ha manifestado independientemente de lo que haya dicho cada uno individualmente, ¿sí? Pero creo que se ha manifestado en una especie de desencuentro que hay entre lo que se discute políticamente y los problemas que tiene la gente. Yo creo que el tema de la seguridad es un tema que está en agenda y que entre todos, como una política pública, desde el gobierno nacional hasta los gobiernos municipales o comunales, deben tener un acuerdo generalizado en este tema, porque sin duda, también se decía en el bloque anterior, es imposible tratarlo desde una instancia únicamente del Estado. Y la otra cuestión también creo que hay algunos temas económicos, porque también es cierto que mientras la economía va bien, todo es fantástico y todos los oficialismos le va bien, pero digo, hay temas que hay que debatir. Otro tema preocupante también es el tema de la inflación, que también es una responsabilidad fundamentalmente del gobierno nacional, pero que debe ser materia de agenda y con propuestas claras, ¿no? Juan Cruz. Yo creo que la nota que puso la protesta de jueves, que yo creo que sorprendió a todo el mundo, fue que en realidad lo que puso en vidriera es que no existe la unanimidad en la Argentina. A mí lo que me preocupa, y me preocupa de lo que recién decía Juano, cuando decía el jueves se manifestaron los jóvenes en contra del kirchnerismo, pero antes y después se van a manifestar a favor del kirchnerismo. En realidad hay jóvenes que son kirchneristas y jóvenes que no son kirchneristas. Y esta es la primera vez que los que no son kirchneristas encontraron un canal de manifestación o de expresión de su planteo, un canal masivo por lo menos. Desde los partidos que no estamos en el kirchnerismo, desde los partidos políticos que estamos en la oposición, con mayor o con menor grado tratamos de hacer esta convocatoria a los jóvenes, no a la del cacerolazo, sino a la convocatoria de la participación política, con mayor o con menor éxito. Sí creo que lo que ha pasado en estos últimos años tiene que ver más con que el peronismo se reencontró con la militancia joven que con lo que pasó con el resto de la política, el radicalismo, el socialismo. Somos partidos que nunca hemos dejado de tener una militancia juvenil importante hacia dentro del partido, que el peronismo la perdió en el menemismo y ahora la está recuperando, enhorabuena. Pero en esta confusión de las partes con el todo se politiza cuando se politiza el PJ, todo se rejuvenece cuando se rejuvenece el PJ, y en realidad afuera del PJ hay otro mundo que parecía que no existía, que en parte se puso en la calle el otro día, y que los partidos políticos de la oposición tenemos la responsabilidad de, sin confundir a todos los que estamos enfrente, darle una alternativa electoral lo suficientemente sólida conceptualmente y electoralmente como para en las próximas elecciones, no sé si evitar la reforma constitucional, porque es cierto hasta que el gobierno no manifieste la intención de hacerlo, pero sí evitar la actividad del Congreso de la Nación en su carácter de escribanía y no ejerciendo el rol que le pertenece, que es de control y de propuestas. Yo creo que en parte eso también la gente lo está reclamando. No solamente es una cuestión económica, aunque coincido en lo que decía Enrique, muchas veces es el combustible la cuestión económica de las protestas, sino que también la ausencia de república, aunque no se note en estos términos, sí en la vida cotidiana, la ausencia de república es lo que termina llevando a mucha gente a la calle. Y cuando decimos que los que celebran son los de la clase media, yo creo que sí, pero no son los de la clase media económica, son los de la cultura de la clase media, que es una cultura que históricamente ha valorado algunos valores, valga la redundancia, que tienen que ver con la república, y que daría la sensación que en este prácticamente monopolio que tiene
el partido gobernante, desde la mayoría de los redes de comunicación hasta el funcionamiento de las cámaras, hasta casi la totalidad de las gobernaciones, pareciera que no había espacio para la oposición, y creo que la sociedad está abriendo una pequeña grieta para que eso, y ojalá los sectores opositores sepamos entender cuál es el mensaje. Me quedan 30 segundos para alguien que quiera acotar A mí me algo. gustaría agregar algo muy cortito, que nosotros como generación, digo, ¿no? Pero también digo, por ser parte de la política debemos cuidar la democracia. Yo creo que estas grandes manifestaciones, si bien está bueno que la gente salga a la calle, se manifieste, se exprese, y eso tenemos que cuidarlo, ¿sí? Y también tenemos que ver si nuestras instituciones están representando cabalmente al conjunto de la sociedad. Yo creo que esto que hablaba también de un desencuentro anteriormente tiene que ver con esto. Hay que replantearse y ampliar un poco las bases de participación para que la gente pueda tener una instancia y en base a esto mejorar la democracia, ¿no? Agregar, me parece que lo del jueves es algo que a toda la clase política le tiene que llamar la atención. La oposición no es solamente de confrontación con el kirchnerismo, pero creo que la gran muestra de lo del jueves para nosotros es que podemos vivir en un país democrático donde la gente puede manifestarse con absoluta libertad. Y me parece que ese es un buen dato, saludable para la democracia. Lo que me parece que habría que buscar es la forma de canalizarlo dentro de las instituciones de la democracia. ¿Que no se pueda? No, se puede. Ah, bueno, Hay por épocas eso donde no vos se pedís puede. permiso Digo, para que hace 11 años en la Argentina un cacerolazo dejó más de 30 muertos en un gobierno radical, el que estaba a cargo de la represión. Y me parece que a veces negar la historia... Acá hubo 19 muertos y lo gobernaba el PJ. En la provincia de Santa Fe también hubo muertos, todavía esperamos No, que siga la hubo justicia. 19 de los 30. Sigue la justicia, imagino que sigue su cauce, pero bueno, no hubo mucho impulso político de ese lado. Me parece que a veces negar lo que pasó antes es difícil. Me quedan 15 segundos para el PRO. Yo creo que, a ver, el punto fundamental es que creo, sobre todo viniendo del PRO, que es un espacio netamente joven, digo, desde todos los lugares donde el PRO ha tenido injerencia, donde vamos avanzando, los jóvenes somos claramente un elemento fundamental, desde tener el secretario general de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde diputados nacionales, somos un espacio que claramente representa a la juventud y que, digo, y tenemos claramente una masa de jóvenes que adhieren a nuestro pensamiento y que cada vez son más, y la verdad que lo que tenemos que celebrar en la Argentina es que, y creo que también fue el punto que salieron a expresar los ciudadanos en este último jueves, es el no al avance de este modelo, el no al avance sobre los derechos que tienen los ciudadanos, de expresarse, de moverse libremente, ¿no? De poder disponer del fruto de su trabajo. Creo que el punto de la Argentina es que la sociedad dijo no a este modelo chavista de construcción en la Argentina. Bueno, muchas gracias por haber venido a todos y bueno, nos veremos en la próxima. Gracias a vos, Mauricio. Hacemos el último corte, ya volvemos. ¿Me ves? Creo que tuvimos un programa muy interesante. Los jóvenes representantes de las juventudes políticas que estuvieron acá serán los futuros gobernantes, dirigentes del futuro político. Han tenido un debate con mucha pimienta, pero a la vez muy respetuoso sobre un tema que insisto, se cuela en la agenda pública, que es el voto a los 16, y sobre las repercusiones de lo que ha pasado en los últimos 7 días en esta política argentina que afortunadamente nos da siempre tema. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves.